Además es muy curioso porque se escenificaban romances en bloques. Porque además, si habéis leído la obra de Alberti, sabéis que tiene grandes romances muy duros, muy caricaturescos, destinados, por ejemplo, Radio Sevilla, que fue uno de los romances más escenificados, que como podéis pensar pone verde a Queipo de Llano, y con mucha razón. Y por otra parte, bueno, pues romances de otros grandes poetas como Pedro Garfias, como Herrera Petere, como Alto Laguirre. Todos estos forman parte de esos conjuntos de romances que, como os digo, se escenificaban en los frentes para los combatientes. Se trataba de ver y hacer la guerra a través del teatro, un teatro que el propio Alberti denominó teatro joven de urgencia. Bueno, posiblemente no era un teatro muy depurado estilísticamente, pero cumplía su función, que era servir para la causa, servir a la causa de la República. Eso era lo importante, y Rafael Alberti estuvo en el lugar que debía en esos momentos. También su obra se difundía en las propias ediciones del Frente, y curiosamente en esas escenificaciones que se hacían a los combatientes también había un guiñol satírico que, bueno, hoy se ve, por ejemplo, muy destinado a los niños, no, un guiñol destinado a esos combatientes que estaban aprendiendo también a leer y a escribir en el frente. Bueno, solamente recordar la gran labor que hizo la República en el ámbito de la educación, y que no se perdió en la época de la guerra, se continuó en la época de la guerra. Bueno, pues este guiñol se llamaba la compañía La Tarumba, y una de sus obras era el Retablillo de Don Cristóbal de García Lorca, y también escenificaba el romances de Alberti, de nuevo, por ejemplo, Radio Sevilla. Una de esas farsas que se escenificaban era Defensa de Madrid, un poema precioso de Alberti, muy duro. Madrid, corazón de España, es un poema que de verdad late en todos los que nos gusta Alberti. Y además ese romance, esa farsa humorística, se incorpora a la labor del guiñol satírico. Un cuadro flamenco muy curioso, Los faraones antifascistas. En fin, hoy también se ve con una sonrisa. Imaginaros que a los frentes se promueve la llegada de un cuadro flamenco del cual se dice: ya no cantarán, tocarán y bailarán de una manera caprichosa. Desde ahora presentan un a propósito exclusivamente escrito para que realicen una labor preconcebida. Han dejado de ser flamencos de taberna para convertirse en artistas al servicio de la causa. Bueno, y no quiero extenderme, tenemos poco tiempo, hay un acto después, y por supuesto hay otros compañeros que quieren dirigirse a vosotros, así que simplemente recordar que Rafael Alberti también intervenía en polémicas radiofónicas con intelectuales del otro bando, por ejemplo Eugenio Montes, unas polémicas muy duras, unas polémicas muy burlescas, donde Rafael Alberti, bueno, sabía expresar esa dureza con la que se trataba al enemigo en armas. Y con eso realmente, en fin, he pretendido daros una idea de lo que fue la labor de Alberti, una labor muy profunda que desarrolló durante el periodo de guerra como un intelectual comprometido con la causa
en la lucha y en todo aquello que él podía hacer, es decir, poner su pluma y su verbo al servicio de la causa. Gracias. Nos han pasado una nota diciéndonos que a la 1, que ya hemos pasado ese tiempo, hay otro acto sobre cultura y radiotelevisión pública. Nosotros no conocíamos este segundo acto y por eso los intervinientes aquí han tenido que aportar su participación, teniendo en cuenta que las dimensiones de Rafael son casi infinitas. Yo mismo personalmente he renunciado a mi intervención para que podamos estar dentro del tiempo. Así que nos hemos tenido que apresurar y puede quedar un poco completo este estudio. Paso entonces la palabra a Gonzalo Santón. Muchas gracias. Bueno, debido a estas premuras de tiempo, yo lo que voy a hacer es centrar mucho mi intervención en un par de aspectos concretísimos. A mí me parece que hablamos mucho de Rafael Alberti durante la guerra, y eso está muy bien, pero Rafael Alberti, por fortuna, es una persona que ha superado la guerra y ha vencido a la guerra. Me parece que el mejor ejemplo de los intelectuales republicanos durante la guerra incivil, yo voy a decir siempre la guerra incivil, siguiendo aquella magistral lección de Unamuno que decía que las guerras civiles son las guerras de la razón y del pensamiento y las guerras inciviles son las de las armas. Bien, pues en aquella guerra incivil que los intelectuales y los comunistas republicanos no quisieron, pero a la que tuvieron que hacer frente, el mejor ejemplo de los intelectuales republicanos fue que supieron vencerla, que durante la guerra civil no se limitaron a hacer un arte de propaganda, sino que además siguieron escribiendo como se hubiese escrito en tiempos de paz. La mejor prueba de ello es que hay un estudio, por ejemplo, luminoso de María Zambrano sobre San Juan de la Cruz, sale en Hora de España y está escrito en un Barcelona bombardeado, en un Barcelona que se derrumba, que Antonio Machado, por ejemplo, escribe algunas de sus mejores prosas en el Hotel Majesty de la Barcelona apagada, o que un libro tan prodigioso como La Arboleda perdida de Rafael hunde sus raíces en las más duras, violentas entrañas de la guerra. Con esas obras que se han seguido editando después, los intelectuales republicanos, los comunistas, vencieron a la guerra y están, por fortuna, aquí y estarán siempre entre nosotros. Porque, como muy bien decía Cervantes, cuando una obra se hace clásica, pasa del tiempo. Cervantes decía del Quijote que era un pasatiempo, es decir, un libro que pasa del tiempo. Rafael Alberti se convirtió en un clásico desde muy pronto y, como tal, venció la guerra de la actualidad, venció al tiempo y está y estará siempre entre nosotros, con 90, con 180 años y con 270. Lo primero que yo querría subrayar es la inmensa generosidad humana que es parte del compromiso, un compromiso con la vida, de Rafael Alberti. Tengo que ilustrarlo con mi propio ejemplo porque desde luego es el que mejor conozco. Hace muchos años, cuando yo era estudiante, recuerdo que le escribí una carta pidiéndole unos documentos. Allí nace en una editorial universitaria entonces algunas ediciones españolas. Es la primera edición de un libro de María Teresa León, La historia tiene la palabra, y también recuerdo que reeditamos, nos facilitó Rafael el texto, Poetas en la España leal y el primer romancero de la guerra civil. Eran unas ediciones fraudulentas, en el mejor y más noble sentido de la palabra. Recuerdo que el Ministerio de Cultura, donde todavía había censoras, unas falangistas inmensas, gordas e indeseables, nos ponían multitud de dificultades cuando llegábamos con aquellos textos y al final nos autorizaron una edición facsímil de 1000 ejemplares. Es una edición que hicimos veintitantas veces hasta que al final el primer gobierno Humberto Franco nos cerró la editorial. La editorial nos la cerró con una incidencia que ahora no viene a cuento relacionada con otra persona admirable, con José Bergamín. Bien, yo quiero subrayar el hecho de que una persona que Rafael Alberti no conocía de nada, que era un chico muy joven, que era un estudiante, que no tenía con él absolutamente ningún vínculo, que no lo había visto nunca en mi vida, recibe una carta en Roma y Rafael Alberti, el mítico, el gran Rafael Alberti, contestó esa carta. No solo contestó esa carta, sino que me siguió contestando las cartas y me facilitó
absolutamente todo lo que le pedí. Me consta que esa es la actitud de Rafael Alberti ante la vida, una actitud de radical y generosísima entrega. Es obvio que a lo largo de los 20 años habrá tenido muchos motivos de desengaño. Rafael Alberti ha seguido igual, comprometido por la vida. Antes decía Marcos Ana, sabiendo muy bien lo que decía, que Rafael Alberti sigue reivindicando las mismas ideas porque los que fracasamos somos los hombres y no las ideas. Bien, este es un matiz diferenciador. Yo he tenido ocasión, y ustedes supongo que también, de ver a muchas personas mayores que se muestran desengañadas, pero es por eso, porque no establecen un compromiso con la vida y porque no establecen un compromiso con las ideas. Rafael ha sabido establecer ese ejemplar compromiso con la vida y ese ejemplar compromiso por las ideas, y de ahí su magnífica elección y su perenne juventud. Dicho esto, que me parece fundamental y que es mi modesto homenaje, mi homenaje tuvo dos partes. La segunda fue que este año, con motivo de su 90 aniversario, me reafilié a este invento que ustedes llaman ahora Izquierda Unida y que para mí fue siempre el Partido Comunista. Dicho esto, que me parece básico y es mi punto de partida, el agradecimiento y subrayar su generosidad y explicar las raíces de esa generosidad, sí quisiera decir también que cuando se habla de Rafael Alberti, casi todos los estudiosos hablamos siempre del poeta. Claro, Rafael Alberti es un autor tan grande, que tiene otras muchas facetas que habitualmente pasan inadvertida o dejamos de lado. Es sabido, muy conocida, él la ha contado en infinidad de ocasiones, sus orígenes. Él empieza como pintor y sigue siendo pintor, un magnífico pintor, un magnífico cartelista. No es ocioso recordar que también empieza siendo prosista. Con los primeros poemas nacen sus primeros artículos. Si yo no estoy equivocado, el primer artículo de Rafael Alberti, me parece que es del año 1921 o del año 1923, del año 1923, es curiosamente un artículo sobre un pintor, sobre Vázquez Díaz. Posiblemente lo último que esté escribiendo ahora sean también algunas prosas, esas magníficas arboledas que publica en el País. De manera que tenemos un Rafael Alberti poeta, que es del que solemos hablar. Tenemos un segundo Rafael Alberti, autor de teatro, del que también se habla mucho, y un pintor magnífico. Yo creo que no he estudiado todavía en su necesario conjunto. El día que las pinturas de Rafael Alberti se estudien en su necesario conjunto se llevarán muchas sorpresas. Quedan muy pocos de sus dibujos de primera época, pero yo, repitiendo las palabras de Manolo Rivera, que sabe muy bien lo que dice, es una autoridad máxima en este campo, se puede decir, me atrevo a decir, que Alberti es una persona que en sus primeros cuadros preludia algunos hallazgos de la vanguardia internacional y preludia algunos hallazgos, por ejemplo, de Kandinsky. Hay cuadros en este sentido que no me dejarán mentir. Hay por lo menos dos que se conservan y que se han expuesto y se seguirán exponiendo. Rafael Alberti es uno de los, en Italia hace algunos grabados con plomos verdaderamente novedosos, y la pintura de Rafael Alberti se mueve exactamente igual que la poesía entre la tradición y la originalidad. Es una curiosísima mezcla, la mezcla de un genio que, partiendo de la tradición, se instala en la originalidad, y que, partiendo de la originalidad, sabe recuperar en su viceversa la tradición. Y queda un cuarto Rafael, hay muchos Rafaeles Albertis, que sería el Rafael prosista, que es una inmensa obra. Este no es un caso excepcional. Si pensamos, por ejemplo, en Antonio Machado también escribe prosas ejemplares y escribe muchísima prosa. Lo hace Aleixandre, lo hace Luis Cernuda, lo hace Miguel Hernández. Hay muchos poetas que son prosistas, quizás no de una manera tan prolongada, tan continuada y tan sostenida como ha sabido serlo Rafael Alberti. Bien, la obra en prosa de Rafael Alberti desgraciadamente no está recogida. El proyecto de sus obras completas fracasó al hundirse la editorial que lo sustentaba, y el tomo dedicado a la prosa lamentablemente no existe. En un cuento somero, a partir de mi fichero, si nosotros
juntásemos las entrevistas, que son infinitas entrevistas y entrevistas fundamentales. Decía Antonio Machado que lo importante de un escritor es decir la palabra precisa en el momento justo. En el caso de Rafael Alberti eso se ve muy bien si seguimos sus continuas entrevistas. Fue un hombre muy importante desde los años 20, continuamente se le hicieron entrevistas y son luminosas las declaraciones que hace siempre en los momentos justos. Yo creo que eso explica un poco la universalidad de Rafael Alberti. Muchas personas que no le han leído, porque en España no leen tantas personas como a veces dicen, muchas personas que no le han leído saben muy bien quién es Rafael Alberti porque han escuchado sus declaraciones o porque han leído sus entrevistas, porque a través de la radio, de la televisión, le han llegado sus palabras. Y una recopilación de estas entrevistas que lamentablemente no está hecha nos devolvería en negativo la imagen de una persona que siempre ha sabido decir en el momento preciso la palabra justa, es decir, que ha sido un clarísimo ejemplo, creo yo, de la mejor lección machadiana. Están sin recoger los reportajes, la infinidad de reportajes, sus muchísimos artículos. Los artículos de Rafael Alberti suman más de 500. Hay multitud de prólogos a libros de amigos, poemas para catálogos que también están sin recoger. Hay incluso conferencias magníficas. Ha hecho algunas reflexiones de carácter literario sobre literatura clásica, sobre las jarchas, sobre la lozana andaluza, sobre el teatro clásico, que están llenas de luminosas interpretaciones a las que después ha llegado la crítica, a veces con muchísima dificultad, y que Rafael Alberti, con el talento consustancial a un poeta genial, supo entrever con mucha anticipación. En fin, hay semblanzas y hay también multitud de manifiestos. Un tomo de las prosas de Rafael Alberti ocuparía más de un millar de páginas de letra muy apretada. El Rafael Alberti prosista es un autor imprescindible. Tengan ustedes en cuenta que desde que en 1975 se publicó en España la primera edición española, claro, de La Arboleda Perdida, yo conozco un mínimo de 200 traducciones de la Arboleda Perdida a otras lenguas. Miren, esto quiere decir una cosa tan sencilla como esta, ¿eh? Después del Quijote, solo hay un libro. Solo hay un autor, perdón, no un libro. Después de Cervantes, solo hay un autor en la literatura española que haya sido más traducido a lenguas extranjeras. Y esto es una cosa que se explica de por sí y no necesita más demostración. Estoy hablando de los clásicos del siglo XVI, del siglo XVII. Índice de la UNESCO en mano, Rafael Alberti es el tercer autor más traducido de la literatura en lengua española. Hablamos de autores como Quevedo, como Góngora, que tienen una perspectiva de 500 años, cuya genialidad nadie discute, y Rafael Alberti, simple y sencillamente, está traducido más. Sentado esto, que me parece una premisa básica y que se comenta por sí sola, sí querría subrayarle también, como tercer apunte, que la prosa de Rafael Alberti, desde luego, registra dos momentos germinales, uno inicial y otro momento decisivo que se produce precisamente en la guerra civil. Rafael Alberti, como prosista creativo, como prosista genial, nace en la guerra civil y además nace con unas dimensiones muy humanas, nace con vacilaciones, nace con tentativas y nace haciendo experimentos. Si ustedes leen o consultan la primera edición de La Arboleda Perdida, la edición de Séneca del año 41, verán que esa edición no es la que se edita ahora. Tiene el apéndice, tiene el corolario de otras prosas. Se titula La Arboleda Perdida, La Arboleda Perdida, primer libro de memorias y otras prosas. Esas otras prosas son La Miliciana del Tajo, que había aparecido primero en El Mono Azul, que cuenta una visita. Alberti cuenta una visita, no la cuenta en primera persona, al frente del Tajo, y allí desde el parapeto republicano ve una miliciana muy guapa que ha muerto en el momento que iba por agua, y entre los compañeros republicanos y
el ejército sitiado en el Alcázar, se produce una disputa sangrienta. Los milicianos republicanos quieren retirar el cadáver y los cercados en el Alcázar a toda costa intentan evitar que retiren ese cadáver. Entonces Rafael Alberti desde la zona republicana hace una interpretación muy lírica, muy bonita, como metáfora de la vida, las manos aferradas, las manos de esta mujer aferradas a unas míseras hierbas que están calcinadas por los disparos, y la cabellera como síntoma de vida flameando todavía a impulsos del viento. Hay una segunda prosa, es una historia de Ibiza, la conocida historia, ya saben ustedes que Rafael Alberti pasa los primeros tiempos de la guerra incivil, escondido en el monte en Ibiza. Entonces la segunda prosa que incorpora a la Arboleda Perdida es la historia de su estancia en el monte con María Teresa, escondido, también está novelada. Y el tercero son Las palmeras se hielan, donde se acentúa mucho la novelización. El personaje de Las palmeras se hielan es un tal Braulio, que es un personaje del sur, que no ha ido nunca a la escuela, que le gustaba moverse y perderse entre unos paradisíacos pinares, y que iba siempre seguido por una perra pequeña que se llamaba Rayo. Saben ustedes que Rafael Alberti es del sur. El pinar, evidentemente, que está describiendo en Las palmeras se hielan es el pinar para él mítico de Valde, hoy destrozado, el pinar de Valdelagrana, donde por fortuna ha vuelto a vivir, y la perra que le acompaña en la vida real es Centella. Bueno, fíjense ustedes que entonces él está en estos años está dudando entre hacer prosa de ficción o escribir desde el yo. Esa vacilación que afecta toda su prosa durante la guerra se resuelve al final de la guerra, posiblemente con más perspectiva, separado de los acontecimientos, y es entonces cuando se decide por ese tono memorialístico autobiográfico que yo creo y poético que ha sido tan afortunado. Bien, lo que les estoy diciendo en síntesis es que además de ser un agitador y un organizador incansable, de llevar, como les ha explicado muy bien Mirta, pues multitud de publicaciones, de desarrollar una labor incansable en los frentes durante la guerra civil, es capaz de hacer una reflexión fructífera como intelectual. Ese es el Rafael Alberti grandioso, ese es el Rafael Alberti que derrota la guerra, y ese es, en definitiva, es el Rafael Alberti, nuestro camarada, al que tanto queremos y con tanto motivo admiramos. Bueno, vamos a dar fin a esta jornada, que ha sido un poco precipitada e incompleta, no es por nuestra culpa. Y os anuncio que el homenaje a Rafael Alberti continúa esta tarde a las 7:30 con un recital de poesía y canción al que asistirá el propio Rafael Alberti. Muchas gracias a los que han intervenido en este acto, muchas gracias a vosotros porque habéis venido a compartir este homenaje con Rafael, y hasta la tarde lo que esperáis venir.
Madrid. Que vamos a entrar por ahí, perdón. ¿Paráis ahí? Esperaros un momento. Quítate. Esperaos un poco. Vamos. Corta y vamos. Pero abocando ¿Quién como es el que no. está llevando esto de aquí, oyes? No, Fedor no sabe nada. Fedor, tú no sabes nada. ¿Qué pasa? Es que no se pueden cambiar porque no tiene camerino. ¿Y dónde...? Dice que lo tiene Ismael. Pues tú lo debes. ¿No tendrás un destornillador o algo ahí gordo? ¿Quién? ¿La herramienta del coche? Para abrir el Nosotros, detrás de ¿Ya lo los- tiene? ¿Reventar el este o qué? Que lo revienten, que vamos a hacer. Gracias, muy amable, gracias. Estamos ya, gracias. Un momentito que avanza un paso. Avanza un paso. No, sí, pero no te sigues a la tabla. Ya no te caigas. Digo eso. Bueno. Siempre. Increíble. Me han dicho mal que no. ¿Qué? ¿Quieres que ya entre la gente? Dice. Que vaya entrando la gente si la prueba quiere entrar. Y luego si acaso que se... Cambia de pista. Ahí hay una cosita, avanza aquí, levanta. Amenaza con quería filmar a Rafael saliendo del coche. No empezáis con eso, por favor. Entonces van a venir 40, ¿eh?
Hombre, si lo habéis hecho me parece bien. Si lo habéis hecho sí, pero el peligro es que están todos que tienen que terroristas. Yo sí, que no se vaya más, pues yo no puedo decir que no. No me he traído las gafas. Y coge la izquierda, porque ya como no tiene que pasar nadie para acá. Que léemelo que no me he traído las gafas. Sí, izquierda ahí. Me he traído las de sol. Un recital de Tomás. Este año la fiesta del PC, homenaje a los que ahorramos esta pasada.